La línea que separa la grandeza humana y la mediocridad reside en una capacidad específica, la habilidad de extraer poder de las propias heridas. La experiencia dolorosa no es una anomalía en nuestras vidas, sino su propia esencia. Se manifiesta de innumerables formas y en momentos inesperados, haciendo que algunos filósofos consideren el sufrimiento como nuestro denominador común más auténtico, superando incluso los momentos de placer en su constancia. Vivimos en una ilusión colectiva de que nuestra fragilidad es temporal, como si las dificultades fueran apenas desvíos en una ruta que debería ser naturalmente tranquila. Sin embargo, aceptar nuestra condición inherentemente vulnerable nos enfrenta a una elección crucial: sucumbir al peso de las circunstancias o forjar nuestra resistencia a través de ellas. Hermann Hesse nos ofrece una visión provocativa al sugerir que cada rasgo humano verdaderamente admirable nace de una forma específica de sufrimiento, uno que se abraza conscientemente, se vive plenamente y se dirige sabiamente. De este enfrentamiento integral emerge no solo supervivencia, sino una vitalidad transformada. Superficialmente, el dolor parece representar todo aquello que deseamos evitar. Surge en las enfermedades que nos debilitan, en las derrotas que nos humillan, en las pérdidas que nos devastan y en los rechazos que nos aíslan. Sus efectos nos arrastran a territorios emocionales oscuros, creando barreras entre nosotros y el mundo que nos rodea. Con tantos aspectos aparentemente perjudiciales, uno se pregunta naturalmente, ¿dónde reside el valor de esta experiencia? ¿Por qué Nietzsche la elevó como criterio de distinción humana, afirmando que la capacidad de sufrir profundamente establece una jerarquía natural entre las personas? Para él, aquellos que logran soportar los dolores más intensos desarrollan una nobleza que los separa de los demás. Ian McGilchrist, en su revolucionaria obra La materia con las cosas, encuentra en la naturaleza una poderosa metáfora para comprender cómo nos da forma la adversidad. Examina el experimento Biosfera 2, realizado a fines de la década de 1980, donde los científicos crearon un entorno totalmente controlado para probar la posibilidad de vida sostenible en otros mundos. El resultado fue revelador e inesperado. McGilchrist describe cómo los investigadores se confundieron al descubrir que los árboles cultivados en este paraíso artificial nunca pudieron alcanzar su fuerza máxima, cayendo antes de completar su desarrollo natural. La respuesta llegó con el tiempo. Los árboles tenían que enfrentarse a la resistencia de los vientos para crear su estructura interior más robusta. Esta presión constante estimula la producción de madera de reacción, un tejido denso que forma el esqueleto de la resistencia de la planta. Simultáneamente, la lucha contra los vientos obliga a las raíces a profundizarse y expandirse, creando una base sólida para sostener futuras tormentas. La correspondencia entre el vigor de los árboles y la robustez humana expone una realidad incómoda. Ambos necesitan tensión para solidificarse. Proteger a los individuos de los embates naturales de la vida equivale a construir castillos de arena que se deshacen en la primera ráfaga. El exceso de cuidado genera fragilidad enmascarada de seguridad. Nietzsche anticipó esta comprensión mucho antes de que los investigadores de Biosphere 2 registraran sus hallazgos. Desafió a sus lectores con una pregunta provocativa. ¿Sería concebible que un árbol predestinado a las alturas pudiera prescindir de las ráfagas que tallan su forma? Para el pensador alemán, los obstáculos y la presión constante no constituían barreras al progreso, sino requisitos fundamentales para cualquier evolución auténtica, especialmente en el ámbito ético. La adversidad, sin embargo, trasciende su función meramente instrumental. Tiene una densidad de significados que exige nuestra consideración. Actúa como un instructor severo que revela las grietas en nuestros cimientos y nos obliga a confrontar realidades que preferiríamos ignorar. Nietzsche la llamó el emancipador supremo de la mente, una potencia revolucionaria capaz de pulverizar las fantasías que nos aprisionan en nuestras propias ilusiones. Nuestra capacidad para establecer conexiones auténticas con semejantes también brota de la intimidad con la adversidad. Sin haber atravesado nuestras propias turbulencias internas, permanecemos huérfanos de empatía genuina.
incapaces de identificar las luchas mudas que otros libran cotidianamente. Hay también una dimensión paradójica. Determinadas manifestaciones de tristeza pueden servir como instrumentos ópticos que nos permiten ver la realidad con mayor agudeza. McGilchrist señala que los estados melancólicos leves a menudo coinciden con juicios más precisos de las situaciones. Contrariamente a nuestra expectativa natural, no es la percepción aguda lo que provoca la melancolía, sino el estado sombrío lo que puede proporcionar una mayor nitidez visual. Las personas en estas condiciones exhiben una sintonía más refinada con la realidad que aquellas en estados considerados armoniosos. Quizás el elemento más intrigante del dolor es su capacidad para intensificar nuestra aptitud para experimentar placer. Esto se debe a que el tormento y el éxtasis constituyen un par indivisible, dos manifestaciones de una sola experiencia existencial. No podemos conocer genuinamente uno sin haber profundizado en el otro. La intensidad con la que uno puede experimentar angustia determina directamente su capacidad para alcanzar estados de verdadera alegría. Nietzsche cristaliza esta interdependencia con su ironía característica. ¿Cómo poco saben ustedes sobre la felicidad humana? Ustedes son personas cómodas y benevolentes, porque la felicidad y la infelicidad son hermanas gemelas que crecen juntas. Si las tribulaciones forjan nuestro carácter, refinan nuestra visión de la realidad y nos permiten experiencias más ricas de satisfacción, ¿por qué tantas personas se rompen cuando se enfrentan al dolor? ¿Por qué arrastra multitudes a abismos de melancolía crónica, resentimiento, nihilismo tóxico y profundo desaliento? La respuesta se encuentra en nuestra condición actual. Hemos sido excesivamente mimados por los privilegios de la era contemporánea. Gran parte de la población ha perdido por completo la capacidad de navegar por las revueltas corrientes de la adversidad. Con acceso facilitado a las necesidades básicas, envueltos por fuentes ilimitadas de entretenimiento y confort, y con enfermedades y fallecimientos discretamente aislados en establecimientos especializados, cultivamos un alejamiento artificial de los desafíos que fortalecieron generaciones pasadas. Nuestros organismos y psiques se han convertido en estructuras delicadas, incapaces de soportar las inevitables tormentas de la vida. La sofisticación y el alivio proporcionados por la existencia moderna han transformado incluso los más pequeños sinsabores, las picaduras de insectos del alma y el cuerpo, en heridas aparentemente profundas y venenosas. Los privilegios de civilización amplificaron nuestra susceptibilidad al dolor a grados mórbidos. Para muchos, la mera contemplación de la posibilidad de sufrimiento se ha convertido en una acusación contra la legitimidad misma de la existencia. Hoy en día, el dolor se ve con mucha más repugnancia que en épocas primitivas, y se aborda predominantemente desde perspectivas negativas. Esta susceptibilidad enfermiza nos lleva a un rechazo reflexivo de la adversidad cuando inevitablemente se manifiesta. Nuestro primer impulso es buscar refugio en evasiones, sustancias narcóticas, alcohol o el bombardeo incesante de estímulos digitales. Cuando estas tácticas de escape resultan ser inadecuadas, a menudo recurrimos a la sedación química a través de medicamentos psiquiátricos. Al esquivar, negar o enmascarar sistemáticamente el dolor, desperdiciamos la oportunidad de extraer y disfrutar del valor transformador que pone a disposición. El verdadero potencial del sufrimiento solo se revela a aquellos que poseen la valentía suficiente para enfrentarlo directamente, sin artificios. Nietzsche expresó esta dinámica con su típica claridad. Si no puedes tolerar tu propio sufrimiento ni siquiera por una hora, constantemente tratando de evitar cualquier desgracia y considerando el dolor como un mal a eliminar, una mancha en la existencia, entonces abrazas la religión de la comodidad presuntuosa. Sin embargo, es fundamental reconocer que el sufrimiento no debe extenderse más allá de lo necesario. El dolor persistente es genuinamente destructivo y puede causar daños irreversibles tanto en el cuerpo como en la psique. Una vez que asimilamos las enseñanzas que la adversidad pone a disposición, completa su misión orgánica dentro de la mecánica existencial, funcionar como un punto de presión que nos catapulta hacia el desarrollo auténtico. La potencia de la flecha en movimiento surge de la tensión entre los extremos opuestos del arco, al igual que la armonía surge de la presión ejercida sobre las cuerdas de la lira. Este principio aclara el profundo significado del aforismo ancestral: la guerra es el padre de todas las cosas.
Esta meditación nos lleva a una cuestión más intrincada. ¿Todo lo que se ha investigado hasta aquí se aplica de la misma forma al sufrimiento aniquilador? Aquel que surge de pérdidas irreversibles, enfermedades paralizantes, el acercamiento inevitable de la muerte, el combate contra la degeneración mental o la destrucción total de todo lo que valoramos. Nietzsche, que vivió en carne propia sufrimientos de esta envergadura, sostenía una creencia inquebrantable sobre el poder transformador incluso de esas experiencias más brutales. Afirmó: en cada etapa de mi existencia, el sufrimiento, un sufrimiento monstruoso, ha sido mi destino. El pensador enfrentó rechazo personal constante, ausencia de reconocimiento profesional y, principalmente, enfermedades crónicas que lo atormentaban sin ofrecer esperanza de alivio. Sus cartas íntimas revelan la feroz intensidad de su condición. Cada 2 o 3 semanas pasa unas 36 horas en la cama en verdadero tormento. Este invierno es el peor que ha habido. Es tan agotador pasar el día que por la noche ya no hay placer en la vida, y realmente me sorprende lo difícil que es vivir. No parece que valga la pena todo este tormento. Paradójicamente, el mismo hombre que registró minuciosamente el abrumador peso de su dolor, también le atribuyó su elevación a alturas filosóficas extraordinarias. Nietzsche veía su sufrimiento como el catalizador esencial que le permitió alcanzar, en sus propias palabras, alturas del alma desde las cuales incluso la tragedia dejó de parecer trágica. Personalidades como Nietzsche funcionan como balizas para aquellos que navegan a través de tormentas existenciales similares. Ellos demuestran que con valentía y una perspectiva adecuada, es posible atravesar los peores infiernos de la experiencia humana y emerger no solo preservado, sino metamorfoseado, con mayor profundidad de carácter, sabiduría expandida y una capacidad amplificada para experimentar alegría auténtica. Como expresó poéticamente, para hablar místicamente, el camino hacia el cielo mismo siempre pasa por la voluptuosidad del infierno mismo. En los momentos de sufrimiento devastador, es natural sentirse completamente desorientado, despojado de energía vital, como si el peso del dolor fuera literalmente intolerable. Lo que a menudo se permanece velado es que en el epicentro de la adversidad reside un potencial transformador extraordinario. Cuando enfrentamos nuestras angustias directamente, sin recurrir a tácticas de evasión o negación, descubrimos reservas de fuerza que desconocíamos poseer. El sufrimiento, incluso si nos derriba temporalmente, conlleva un poder regenerativo único, pero solo para aquellos que pueden ver en él un pasaje a áreas inexploradas de evolución personal. La maestría de Nietzsche radica en su capacidad para convertir el sufrimiento en combustible filosófico y para mostrar que el dolor no tiene por qué ser puramente destructivo. Pasó por intensos tormentos sin que éstos lo devoraran, usándolos como materia prima para su grandeza intelectual. Para Nietzsche, el sufrimiento parecía una manifestación de la fuerza interior más genuina. Un proceso alquímico que lo convirtió en alguien que podía mirar las tragedias y aún así obtener belleza, sabiduría y densidad existencial de ellas. El ejemplo de Nietzsche nos da una lección fundamental. Si él logró llevar a cabo esta transformación, entonces nosotros también llevamos esta habilidad latente. El sufrimiento no tiene por qué controlarnos. Por el contrario, puede convertirse en nuestro maestro más riguroso y enseñarnos a vivir con mayor conciencia y discernimiento. Cada episodio de duelo trae consigo una revelación específica. Cada pérdida es una oportunidad para reinventarnos por completo. El elemento decisivo no es la presencia del sufrimiento en sí, sino nuestra decisión consciente sobre cómo reaccionar ante él. No es la adversidad lo que da forma a nuestro destino final, sino nuestra competencia para extraer lecciones valiosas de ella y convertirla en una palanca que nos proyecte a niveles más altos de desarrollo. Cuando te enfrentes a tus luchas personales, lleva contigo esta verdad. El sufrimiento no es un punto final, sino el comienzo de un viaje completamente nuevo. Si reúnes el coraje suficiente para enfrentarlo de una manera decidida y mentalmente receptiva, eventualmente puede convertirse en el catalizador que te llevará a la grandeza que puedes lograr. ¿Encuentras esta reflexión eco en su propia experiencia? ¿Cómo ha moldeado el sufrimiento los contornos de su carrera personal? La verdadera sabiduría surge no solo de la contemplación individual, sino del diálogo y el intercambio de perspectivas con otros que siguen caminos similares.
Para aquellos que quieran profundizar aún más en estas exploraciones transformadoras, manténgase conectado con contenido que arroje luz sobre varios aspectos de la experiencia humana y el crecimiento personal. El viaje de autoconocimiento y desarrollo nunca termina. Se vuelve más rico y matizado con cada nueva perspectiva que adoptamos.